hablar de algo que está pasando que nos hace brincar como que me brincan muchas dudas al respecto de esto. ¿Cuáles son las dudas que me brincan? ¿Y cómo empieza todo esto? Ya vimos el comportamiento del Reforma, ¿no? Hemos visto el comportamiento del Reforma, de este medio que el presidente ha dicho es el pasquín inmundo, que es una oposición per se al gobierno del presidente López Obrador. Pues ahora, después de la encuesta del Reforma, de esta encuesta de las que les estamos hablando esta semana, que manejan una diferencia abrumadora entre Xochitl y Claudia, que demuestran que el PAN, el PRI y el PRD ni siquiera tienen concreta la victoria en el Congreso, que esa es la apuesta en realidad que están haciendo, de tener otra vez un poder que limite a Morena y al PT y al Verde en el Congreso para entonces frenar las iniciativas, el famoso plan C, etcétera. Esta encuesta es un parteaguas para que ahora muchos digan que el Reforma ya se sometió a López Obrador. Pero la cereza del pastel empieza este 21 de marzo, cuando Carlos Bravo, regidor, que tiene varias columnas en Pro TV, en Expansión y demás, se despide de su columna del Reforma. ¿Qué es lo que dijo? Sube esta publicación a sus redes sociales, en donde dice, con esta columna salgo de las páginas del Reforma. Y voy a leer un poco lo que dijo en la columna, porque brinca bastante en realidad. Dice, al obradorismo no le gusta la crítica. No me refiero a que le moleste cuando se exhiben sus contradicciones, sus fiascos o sus excesos. Eso es normal. A cualquier político, partido o movimiento en el gobierno o en la oposición le resulta desagradable que se señalen sus defectos. Me refiero más bien a que no reconoce su valor, a que no admite que a pesar de ser incómoda o hasta antipática, la crítica tiene una utilidad pública, le sirve a la ciudadanía como una práctica a través de la cual ejerce su libertad de pensamiento y su derecho a disentir, como un insumo para enterarse de otros puntos de vista, para conocer ideas distintas a la suya y formarse una opinión más completa, mejor informada, como un recurso de escrutinio y exigencia frente al poder. Es paradójico, por lo cierto es que la crítica también puede servirles a quienes están en el poder como una fuente de información, como un... A ver, me le hago zoom porque ya no veo bien. Ahí está. Ok. Como un acicate para rectificar, como una interpelación que les brinda la oportunidad de explicarse y rendir cuentas. En 1962, el periodista Sander Van Koo le preguntó al presidente John F. Kennedy, que alguna vez dijo que la leía mucho y la disfrutaba poco, si pese a las críticas en contra suya seguía siendo un ávido lector de la prensa. Kennedy le respondió lo siguiente, creo que es invaluable. Nunca es agradable leer cosas con las que frecuentemente no estás de acuerdo, pero yo diría que es un instrumento invaluable para la presidencia, un verdadero control sobre lo que pasa en el gobierno que me hace llegar información y llama mi atención sobre las cosas que deben preocuparme. Yo pensaría que el señor Khrushchev, operando en un sistema totalitario, tiene muchas ventajas en cuanto a poder hacer cosas en secreto y demás, pero hay una tremenda desventaja en no tener la cualidad abrasiva sobre la prensa aplicada diariamente sobre tu administración. Aunque nunca nos guste y aunque desearíamos que no nos lo escribieran, aunque lo desaprobemos, de todos modos no hay duda de que no podríamos hacer bien nuestro trabajo en una sociedad libre sin una prensa muy activa. El obradorismo no lo ve así. Por un lado asegura que respeta las libertades y tolera la crítica, pero por el otro nunca pierde ocasión para deslegitimar a sus críticos. No los corrige si cometen un error ni da argumentos para refutarlos, no ofrece datos que rebatan sus aseveraciones, no acepta ni aclara la crítica, ataca al crítico. En las conferencias mañaneras de López Obrador abundan ejemplos como no está con nosotros, cuánto gana, de qué medio viene, no es falso pero se exagera, bájenle a su prepotencia, etcétera. Lo que impera en sus respuestas no son los desmentidos, sino las descalificaciones. El crítico para el obradorismo no es un ciudadano libre con una opinión propia, no es una voz pública que puede tener algo interesante o importante que decir, no es un interlocutor válido ni atendible, es un agente de sus adversarios, aunque también los critique, un conservador al que solo lo mueven la hipocresía y la mala fe. Es la encarnación del lado incorrecto de la historia. No es que la crítica está mal, en el sentido de que pueda estar equivocada, es que los críticos son malos, salvo cuando dejan de criticar. El obradorismo desprecia la crítica.
que a fin de cuentas no es otra cosa que una expresión de libertad, de disidencia y pluralidad, porque lo suyo son la obediencia, el respeto y la unidad, valores más propios de la milicia que de la política, por cierto. Y lo que comunica con ese desprecio es que no quiere ciudadanos autónomos, sino soldados de su causa. La crítica supone la posibilidad de buscar la verdad, aunque nunca la encontremos. La disciplina, en cambio, supone atacar lo que sea, incluso mentiras, sin cuestionar. La mentira, aún la del silencio, puede parecer oportuna, como también la perseverancia en la mentira, escribió André Guidey. Pero la verdad, aún dolorosa, no puede herir sino para sanar. Despedida. Esta es, por decisión de Reforma, mi última columna en estas páginas. Muchas gracias a quienes me acompañaron aquí con el privilegio de su lectura durante más de 5 años. Nos seguimos encontrando en mis otros espacios. ¿Qué vemos en este tema? ¿Se acuerdan cuando Azucena Uresti salió de Milenio? Que sin decir que había censura, infirió que había censura del gobierno. Bueno, exactamente la misma dinámica. Hagan de cuenta que en esta administración tenemos, tenemos inferencias como que damos a entender que hubo censura por parte del gobierno, pero no tenemos los pantalones para decir que hay censura del gobierno. Y cuando digo no tenemos los pantalones es porque tampoco tenemos los elementos para decir que hay censura del gobierno. Solamente que cuando te corren de un medio, inmediatamente tú tienes que asumir que es porque te censura el gobierno. Aun cuando ese medio sea el Reforma. El Reforma. Quiero que dimensionen esto. El Reforma. Ahora se supone, según las inferencias de Carlos Bravo, que, porque no, insisto, no lo dicen textualmente, solamente que en su columna de despedida hacen una columna donde dicen que el obradorismo no le gusta la crítica. Entonces le dan a entender al ávido lector que los está censurando el gobierno y entonces que el Reforma, un constante crítico e incluso propagador de noticias falsas en más de una ocasión de este gobierno, se sometió a este gobierno cuando este gobierno está a punto de salir. ¿Es en serio? Pero este no es el único ejemplo. Está otro. Vuelvo al ejemplo de Azucena Uresti. Cuando Azucena Uresti deja Milenio, ¿a qué medio se fue? A Grupo Fórmula. Y Grupo Fórmula ha redoblado su apuesta para traer a Azucena Uresti, pero también meter una cantidad de comentaristas en sus espacios de radio. Tienen a López Dóriga, tienen a Chumel Torres, tienen a Ciro Gómez Leiva, tienen a Azucena Uresti. Y entonces, una periodista, Laura Brujes, juega a la misma dinámica que Carlos Bravo con el Reforma, diciendo que ahora a ella la corrieron de Grupo Fórmula, este medio que recibió a Azucena, que más bien es la razón por la que Azucena renuncia a Milenio, porque hubo presiones por parte del gobierno federal. ¿Cómo nace todo esto? ¿Cómo nace lo que dice? Ahora vamos a leer lo que dijo Laura Brujes, porque ella también mandó un amplio comunicado en sus redes sociales. Ella titula este amplio comunicado como que ante la difamación de la mañana del presidente, la convocaron a las oficinas de Radio Fórmula donde se le comunicó que no seguiría formando parte de la empresa. Y manda una carta o escribe una carta el miércoles 20 de marzo, un comunicado en el que explica la situación. La voy a leer. Hoy, tras ser difamada durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, me convocaron a las oficinas de Grupo Fórmula, donde se me comunicó que no seguiría formando parte de la empresa. Con el propósito de evitar especulaciones acerca de mi eventual salida de Grupo Fórmula, la cual aún permanece en incertidumbre, deseo aclarar lo siguiente. En el transcurso de esta misma mañana, fui citada de forma sorpresiva a las instalaciones de Grupo Fórmula bajo engaños. Cabe mencionar que desde el día anterior se me había asignado la cobertura de las actividades del Senado a partir de las 10 horas. Al llegar a las oficinas de Grupo Fórmula, fui abordada por la directora de Recursos Humanos, quien portaba unas hojas con el cálculo de mi liquidación. Al cuestionar el motivo, me informó mi jefe directo, Ricardo Muñoz, solicitó mi desvinculación de la empresa, según sus propias palabras.
Este despido resulta injustificado y me tomó por sorpresa. No firmé ningún documento, no obstante, no había ni terminado de platicar con la de recursos humanos y noté que Ricardo Muñoz me había excluido de los chats de trabajo, a pesar de que no acepté esta desvinculación infundada. La directora de recursos humanos me despojó de mi identificación de la empresa sin notificar al sindicato, evidenciando un intento de llevar a cabo el proceso de manera apresurada y cuestionable para forzar mi aceptación. Este proceder, caracterizado por un acto de autoritarismo, me privaron de la posibilidad de defenderme, vulnerando tanto mis derechos laborales como humanos, sin brindarme la oportunidad de presentar una réplica. Me sorprendió enormemente esta conducta, ya que no refleja los valores de Grupo Fórmula. Lamentablemente, en nuestra nación, expresar libremente nuestras opiniones y pensamientos conlleva un alto costo. No permitir que nadie, sea el Estado o un superior jerárquico, nos agreda tiene sus consecuencias, las cuales estoy experimentando en este momento. Y esto tiene un precio, pues la libertad de expresión y la dignidad son principios que lamentablemente se han desvirtuado de nuestra sociedad. En la segunda parte de su comunicado, dice, en lo que se define mi situación, si fuera el caso, me iré agradecida con Grupo Fórmula por la confianza y la oportunidad de trabajar al lado de los más relevantes conductores y periodistas de este país, de quienes aprendí mucho y me arroparon en momentos muy complicados, donde las huestes de este régimen se molestaban con mi periodismo incómodo. A mis compañeros reporteros, grandes profesionales, admiración por su trabajo y años de entrega a la empresa. Mi mensaje para ustedes, no se dejen intimidar. Gracias a cada camarógrafo con quienes compartimos giras y sustos, a la mesa redacción por los momentos de tensión en el trabajo, a cada productora y productor, coordinador de llamadas por la paciencia y compartir el mutuo estrés. La lista es larga, es una familia muy grande y chingona. Nótese. En un país donde se normaliza la agresión a reporteros y periodistas, donde se les daña todos los días su reputación en una conferencia matutina, matándonos en vida, oiga nomás, o peor, los casos cuando se les arrebata la vida o a las mujeres que somos aún más violentadas, no nos queda de otra, ser más fuertes. Me voy con la conciencia tranquila que lo di todo. Horas de sueño, de alimentación, de descanso, hasta mi salud que está comprometida y hasta de mis propios recursos para sacar adelante la chamba y hacer lo que más me gusta, periodismo. Gracias a los ciudadanos libres y pensantes que no se conforman con que les impongan una ideología política y van contracorriente porque demandan un mejor país. Gracias a cada víctima, mujer, madres de desaparecidos, a cada persona que me dio confianza de entrevistarla y contar sus historias. Gracias a Dios porque me ayudará a salir de esto y cuando una puerta se cierra, otras más se abren. Sí, sí, Laura tiene un estilo interesante donde dice la palabra chingonas y donde llama a las huestes de este régimen, o sea, aquellas personas que simpatizan con el gobierno, huestes, por molestarse con su periodismo incómodo. Y además me encanta cuando menciona esta parte, que desde la conferencia matutina matan periodistas. Nada más aviéntense esa. Según Laura Brujés, desde la mañanera de López Obrador, se matan personas, se matan periodistas. ¿Por qué? Porque no les gustó que los exhibieran. ¿Por qué? Porque no les gusta cuando son criticados. ¿Por qué? Porque se sienten intocables. Es en serio, Laura. Miren, yo trabajé hace un par de años con Laura en la Neta Noticias y ella estaba empezando, creo que aquí en México, estaba empezando a hacer el trabajo aquí en México, Laura Brujes, y nunca me imaginé honestamente que Laura fuera a terminar así. Ahora, ¿qué es lo que Laura, cuál es el argumento de Laura para decir que fue exhibida en la mañanera? Bueno, porque Liz Vilchis en la mañanera, en el detrás, en el, de las mentiras, dijo que ella estaba dentro de un chat y que además ella administraba un chat anti-AMLO. Escuchen lo que dijo Liz Vilchis. SP Noticias reveló la existencia de un chat de WhatsApp en el que se coordina una estrategia cuyo objetivo es atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, posicionando tendencias negativas a través de X, antes Twitter. De acuerdo con el sitio, el grupo es administrado, el grupo de WhatsApp, todos tenemos un grupo de WhatsApp y sabemos que quien administra el grupo es quien lo crea o a quien quien lo crea puede nombrar más administradores. Y adivinen quién administra este chat de WhatsApp. Pues miren, nada más y nada menos que una exdiputada local del PAN, cuyo nombre es Ana Lucía Medina, y una periodista.
Una periodista que, si nosotros nos metemos a sus redes sociales, es claramente, su sesgo es anti-4T. Su nombre es Laura Brujés y es reportera de Radio Fórmula. En el chat de SP Noticias. Eso es lo que se pone, ¿no? Esa es la parte que se puso. Ahora, aquí hay algo que también me parece importante. Dicen que el chat no existe y Laura ha dicho que su chat es falso y demás. Pues en redes sociales se compartió esta captura de pantalla, de hecho la comparten Tito Zurita, donde pues se ve que aquí está Ana Lucía Medina del PAN, que administra este chat. También está Gabriel España de la sociedad civil, que administra el chat. Aquí está Laura Brujes, que administra el chat, y Darpan Alex. Son 4 de los que administran este chat. Y ese es el chat al que se hace referencia, que tiene 497 miembros, 2 tuiteros con Xochitl. Laura Brujes, ¿cuál es el problema? Laura Brujes da a entender también que es que el presidente López Obrador es el responsable, a través de esta crítica, de que a ella la sacaran de Grupo Fórmula. O sea, que es justo por eso que a ella la sacaron del Grupo Fórmula. Y que lamentablemente, pues eso es lo que han provocado las huestes de López Obrador. Pero aquí entra otra parte. Julio Astillero la entrevista hoy en su programa y le pregunta abiertamente si ella puede en este momento decir si efectivamente fue censurada por López Obrador, si tiene elementos periodísticos contundentes para aclararlo. Y esto es lo que ella dice. Laboral. Sí, dime. Que sería un asunto laboral, pero lo que yo insisto es, como periodistas, tú y yo, podemos sustentar que tu despido tiene una relación comprobable periodísticamente con una presión de la presidencia de la República. En este momento no. O sea, pero te das cuenta de la serie de hechos y posteriormente viene mi despido. Ahí está. Es lo que dice Laura. O sea, te das cuenta de la serie de hechos y entonces me despiden, ¿no? Entonces vamos a decir que porque dijeron, a ver, que este chat existía, entonces ya por eso Grupo Fórmula, el que contrató a Susana Oresti, la razón por la que Susana se salió de Milenio, el que tiene a Chumel Torres, el que tiene a López Dóriga y a Ciro Gómez Leiva, que son los principales periodistas, no Chumel, ese no es periodista, pero los otros dos, que han criticado a López Obrador, me va a decir que Grupo Fórmula, porque dijeron que una de sus corresponsales, ni siquiera era titular, o sea, ni siquiera estamos hablando de una titular, estamos hablando de una de las corresponsales, de una de las reporteras a las que asignan a hacer la chamba, que solo porque apareció como administradora de un chat, entonces la van a correr. Ahora, si se dan cuenta, en la carta de Laura, ella nunca niega la existencia del famoso chat. Lo peor es que nunca niega la existencia del chat. Nunca. Nunca niega la existencia del chat. Laura Brujés, honestamente, desde hace muchos años, es anti-AMLO. Ella se ha tomado fotos que sí con el PRD, ella está muy a favor de Xochitl Gálvez. O sea, ¿está mal eso? Pues no. ¿Qué es lo único que está pasando en este momento? Que ya se les cayó la cara de periodistas imparciales. Eso es lo que hemos apelado toda nuestra vida los que estamos de este lado, desde que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Porque tampoco vayan a decir, ay, cuando en el 2017. No, a ver, algo que hemos dicho los medios independientes, digitales, youtubers, como quieran llamarlos, la neta es como muy irrelevante eso, es que no existe el periodista objetivo. Partiendo porque no somos objetos, somos sujetos. Y 2, la imparcialidad es complicada. Pero voy a más. Más de uno de los medios y de los periodistas e incluso reporteros que han mencionado que son objetivos y que hacen un trabajo mejor que los demás, que se atrevieron a decir que eran pro 4T o lo que sea, como Laura Brujes, se les cayó esa burbuja. Eso es la maravilla de esto. Miren, yo no estoy a favor de que las hayan corrido. No sé cuál sea la situación del Grupo Fórmula para haber despedido a Laura. No lo entiendo, no la sé. Creo que no. Si es un tema de censura, me parece muy curioso que sea un tema de censura por el chat, si es que fue porque administraba un chat para inflar tendencias anti-AMLO.
creo que no, si eso es lo que le molestó y eso quizás está en contra de las políticas de Grupo Fórmula y lo de ellos es ir derechito y lanzársela de frente, pues podría ser, pero no entiendo, no me hace sentido que esa sea una lógica para correr a una reportera. Dos, que quizás se hayan enterado algo, simplemente no lo sé, no lo entiendo y no deberían de haberla corrido si es por un tema de censura. En el caso de Carlos Bravo, tampoco hace sentido que corrieras a Carlos Bravo de Reforma así como que digas, híjole, Carlos Bravo es la gran pluma de Grupo Fórmula, para que digas, es que lo han censurado. Pues no, tampoco. Ahí todavía tienes a Denise Dresser y tienes a muchos otros que se avientan críticas mucho más duras en contra del presidente y que tienen muchísimo más foco que Carlos Bravo. O sea, que Carlos Bravo y Laura Borges me digan que los han censurado por su brutal trabajo en contra de este régimen autoritario, no hace sentido. Perdón, yo sé que quisieran escuchar que fueron censurados por su trabajo implacable y duro, pero son en la escala periodística de los medios tradicionales, son una pieza más de un engranaje gigante que tiene otros personajes muchísimo más relevantes, incluso de su propio gremio, como podría ser una Denise Dresser. Y ojo, no porque yo soy de las primeras que cuestiona que Denise Dresser no es relevante per se para la opinión pública, pero para los medios tradicionales sí lo es. López Dóriga para los medios tradicionales es un alguien. Ciro Gómez Leiva también. Y me están diciendo que censuró AMLO a Laura Brujés y a Carlos Bravo. ¿Eso es lo que quiere que se entienda? ¿Por? Pues qué de relevante hicieron, más que ser militantes de una filiación política y tener miedo de aceptarlo. Porque es lo peor del caso. Se siguen vendiendo como objetivos porque son críticos, pero son incapaces de decir que militan en una causa que es la del PRI-PAN-PRD o en la anti-AMLO, como le quieran llamar. Puede ser crítico y ser militante. Y ahí está Laura, con fotos que si con Xochitl o con personajes de ese lado de la alianza, y tienes a Carlos Bravo Regidor, que ha sido clave para defender a la alianza en sus peores momentos, incluso en los más indefendibles. Y me van a decir que a ellos dos los censuraron. Lo siento, no me la compro. Además de dos medios de comunicación que honestamente tampoco hace sentido que vayan a censurar a los críticos de López Obrador. Pareciera que son ajustes internos, ¿no? Pareciera que estamos ante ajustes internos que se dieron en las empresas y que decidieron hacer recortes de personal, o quizás que hay un problema laboral con el caso de Laura Brujes al interior del Grupo Fórmula y que fue una decisión meramente de la empresa, en donde López Obrador no tuvo absolutamente nada que ver. Pero volvemos a ver que hay una militancia de estos perfiles en la derecha cuando intentan hacerle creer a las audiencias, a los lectores, que fue el malo de Palacio el que lo censuró. ¿Es en serio? O sea, yo sé que quisieran creer, que incluso ustedes se lo quieren creer, pero la gente es más inteligente que eso. Hemos hablado de censura muchas veces. La censura, cuando hay una censura por parte del gobierno federal, no hay que se resista. Si en realidad existiera una censura por parte del gobierno federal, como se infirió, por ejemplo, con Azucena Oresti, no estaría en Grupo Fórmula. Si existiera una censura real, como se infirió con el caso de Carlos Bravo Regidor, no estaría ya ni en Excelsior, ni en Foro TV, no tendría espacios abiertos en otros medios de comunicación. De Laura Brujés, no sé cuál sea la situación, pero ¿me quieren decir que eso es censura? Y me dicen aquí, por una foto ya es militante. Pues es que no es una foto. O sea, no es una, son varias. Son sus posicionamientos. Le llama a los Pro 4T huestes y dice que AMLO mata periodistas desde Palacio. ¿En serio? ¿Nada más por eso? Tiene un chat donde promueven tendencias anti-AMLO. Y lo peor de ese chat es que ella no lo niega. No niega que administra el chat. ¿Está mal? No. Lo que está mal es que no hayan tenido una, que no hayan tenido la transparencia de decirle a su audiencia lo que son y lo que realmente creen. Y si es que no lo hicieron.
todavía se llega a satanizar cuando los periodistas son militantes, ¿no? Se les sataniza cuando un periodista tiene pues una simpatía política, se sataniza porque piensan que los periodistas deberían ser, ahora sí como que callados, tímidos e inocentes, o más bien callados en cuanto a sus formaciones políticas, callados en cuanto a su gusto político partidista, que eso es algo que no se debería de decir, te intentan vender que no deberían siquiera de mencionar si es que ellos tienen alguna preferencia política ni demás, aunque la tengan y aunque la asuma la audiencia, ellos no lo deben de decir públicamente. O sea, se asume y se normaliza que los periodistas deberían de mentirle a las audiencias. Y que si lo dicen públicamente, entonces ya dejaron de ser periodistas porque inmediatamente no son críticos. Como si en lo privado las decisiones que toman no fueran guiadas por esa propia formación política o por esa propia ideología o simpatía política, pero aparentemente con el simple hecho de no decirlo está bien. Eso es lo con lo que yo nunca voy a estar a favor, porque el que tú digas públicamente que estás a favor de algo no quiere decir que cuando tengas que criticar no lo vayas a criticar. Hay cosas que hay que criticar y hay que criticarlas y punto, y no se aplauden y ni modo, porque yo sí creo en eso, sí estoy de acuerdo con lo que decía Carlos Bravo, que la crítica es justamente un termómetro. Los medios de comunicación somos un termómetro y un amplificador. Ese termómetro para que quizás lo que tú como político funcionario no estás viendo, lo veas y digas, a ver, espérate, creo que hay algo que podemos hacer o debemos hacer para resolver un problema. Pero también somos un amplificador cuando se trata de llevar denuncias o cuando se trata de llevar, es que esto es lo que está pasando y acá hay noticias falsas o aquí te están engañando. Esa también es la chamba que hacemos los medios de comunicación. Por eso es que esto no tiene nada que ver con una formación política o con una ideología política, pero el que no hayan sido netas, eso es lo que hoy se está cayendo del escenario, sobre todo en el caso de Laura. Pero al final, volvemos a las inferencias de censura que juegan como mucho este rol de, ay, AMLO el malo, nos censura desde Palacio. Censura en este gobierno. Muchos otros periodistas han podido haber censurado y no lo han hecho. Entonces, mejor pongan en orden sus ideas porque la audiencia ya no se las compra.